Hola, buenos días a todos. Estamos aquí en Actualices en Casa con estas charlas diarias con don Hernando. Las charlas que tenemos desde la iniciativa que nace para acompañar a contadores, administradores, economistas, a la academia, a los estudiantes, a los empresarios, a todas estas personas que estamos en casa trabajando, cuidándonos durante esta cuarentena. El día de hoy tenemos invitado al doctor William Franco. El doctor William Franco es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. O sea que tenemos toda la experiencia del doctor que lleva muchísimos años dedicado a la docencia y a la práctica profesional. Él es contador público, especialista en control organizacional y de gestión, certificado por ACA en normas internacionales y en normas de aseguramiento. Entonces, doctor, bienvenido. Vamos a hablar hoy acerca de la modificación del proyecto de modificación de la NIC 1, que tiene que ver con esas propuestas de cambio en la presentación de los estados financieros. Doctor, bienvenido. Buenos días, doctor José Hernando Zuluaga. Buenos días. Buenos días. Carolina. Opa. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Y Wilmar, me gusta mucho verlo de nuevo y saludarlo. Para nosotros, ustedes, el Consejo Técnico, se han convertido en una guía muy importante para la profesión. Sus conceptos o los conceptos del grupo del Consejo Técnico de la Contaduría son muy importantes y son numerosísimos. O sea que en este momento en quien confiamos los contadores es en ustedes, porque a lo que digan ustedes es a lo que le estamos prestando atención. Quiero dar la siguiente información. Las disposiciones vigentes que no han sido derogadas hasta el 23 de abril del 2020 sobre el COVID-19 son 93 decretos. Ya se detuvieron los decretos, ya no hay más porque hasta el 15 tenía plazo el gobierno para emitirlos. Entonces, de esos 93 decretos, unos con fuerza de ley y otros relacionados con el COVID-19, de los cuales hay 35 normas tributarias con fuerza de ley y 17 normas tributarias nacionales. Hay 82 resoluciones y circulares e instrucciones emitidas por diversos organismos del Estado, de las cuales 42 son relacionadas con la tributación. Hemos seleccionado algunas frases que hacemos conocer antes de cada intervención y para hoy tenemos de la consultora internacional Mariana Mazzucato, quien habla de la triple crisis del capitalismo. La primera, la crisis sanitaria, la segunda, la crisis económica y la tercera, la crisis climática. La frase de ella es la siguiente: las medidas de rescate que hagan los gobiernos tienen que ir acompañadas de condiciones que no permitan al Estado pasar por ingenuo, dando soluciones inmediatas pero pensadas de tal modo que sirvan al interés público a largo plazo. Y la segunda, se deben condicionar la ayuda estatal a las empresas a que éstas no despidan a los empleados y controlar que cuando la crisis termina se invierta en capacitación y en mejorar las condiciones laborales. Tiene la palabra, doctor Wilmar. Gracias, José Hernando. Muy interesante su intervención frente a esa frase tan interesante. Creo que estamos, como usted está diciendo, estamos en una época de cambio que va a transformar todas nuestras vidas y a la profesión. Pero bueno, para ir al grano sobre el tema de discusión, voy a referirme a un proyecto. Voy a referirme a un proyecto que forma parte de las iniciativas de revelación que ha venido desarrollando el IASB en los últimos años y que se relaciona con los estados financieros principales, lo que nosotros llamamos un juego completo de los estados financieros. Un proyecto muy interesante porque este proyecto lo que va a hacer es que va a proponer o propone una modificación para la NIC 1. Está en proceso de discusión. Ustedes saben que la NIC 1
pues es la que habla de los estados financieros y la que nos establece qué es lo que significa un conjunto completo de estados financieros. Pero hay una cosa detrás de este proyecto y es que las ideas originales lo que indicaban era que los estados financieros, que nosotros lo entendemos como balance, estado de resultado, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, junto con las notas a los estados financieros, pues es un instrumento de comunicación. Es decir, ese informe comunica a unos usuarios que lo utilizan para tomar unas decisiones con fundamento a ellos. Y lo que se identificaba es que ese instrumento muchas veces no comunicaba tan efectivamente. Entonces hay una preocupación por convertir verdaderamente los estados financieros en un instrumento efectivo de comunicación, teniendo en cuenta que esa primera vista que uno tiene de esos estados financieros, lo que uno llama la cara del balance y el estado de resultados, debería suministrar una información tan útil que fuera utilizada por los usuarios y este cumpliera su propósito. No debemos olvidarnos que los estados financieros que están hechos para entidades lucrativas, para los inversores, prestamistas y otros acreedores, tienen el propósito de que los usuarios puedan evaluar la situación financiera de una entidad. Esto es ver qué activos, pasivos y patrimonio tiene. También tiene el objetivo de evaluar el rendimiento. Esto es el resultado, los cambios en los recursos que se han originado durante el periodo. La capacidad que la entidad tiene para generar flujos de efectivo. Tenemos un estado de flujos de efectivo que es histórico, pero nos ayuda a predecir flujos futuros. Y también ayuda a poder evaluar la forma en que los recursos son gestionados por la administración. Ese es un objetivo claro. Luego, este instrumento es fundamental. Entonces, fundamentalmente, este proyecto que les estoy presentando, cualquiera de los que están revisando esta charla, pues podrían verlo en una dirección que está en la página del Consejo Técnico. Hay un espacio en la página del Consejo que estoy mostrando en este momento, en el cual si ustedes entran a lo que se llama GTT 82, pues van a poder encontrar la lista de todos los documentos que fundamentan este trabajo. Entonces, fundamentalmente el borrador, digamos, lo que busca es una oportunidad para analizar elementos que están dentro de los estados financieros como instrumento de comunicación. Y se refiere fundamentalmente a 4 temas. Un primer tema es el que se relaciona con los subtotales que una entidad presenta en el estado de resultados. A muchos de nosotros siempre nos afectaba que las estructuras que nosotros teníamos en un estado de resultados, en una presentación funcional, hubieran cambiado porque se nos habían perdido un poco las estructuras operativas. Ese es un primer tema. Un segundo tema que se presenta es la forma en que se clasifican y desagregan las cifras en los estados financieros. Detrás de eso hay unos principios y los principios de clasificación y agregación pues ayudan a que los usuarios puedan tomar decisiones sobre ello. Y un tercer tema se refiere a las medidas del rendimiento de la gestión o de la gerencia. Esto se refiere a otras medidas de rendimiento que la gerencia proporciona en otros documentos, como su informe de gestión, y que muchas veces no cruzan con las cifras del estado de resultados. Y también se hace referencia al estado de flujos de efectivo, un estado financiero que es fundamental. Aclaro que hoy esto es un borrador que está en discusión, sobre el cual se están remitiendo comentarios al IASB, y seguramente en un tiempo prudencial va a haber una modificación de la NIC 1 que posteriormente será trasladada e incorporada dentro de los marcos nuestros, siguiendo los lineamientos que tiene la ley. Entonces voy a tratar de hacer un resumen de lo que esta norma significa para que ustedes tengan más claridad sobre ello. Respecto de los usuarios, digamos lo que se plantea es que existe una dificultad para poder hacer comparables los estados financieros que presentan las empresas, sobre todo el estado de resultado, lo que aquí se llamaría el estado de rendimiento. ¿Y por qué razón? Porque las prácticas son diversas. Entonces, hay una crítica de los usuarios que dicen, no, es que la estructura y el contenido de los estados de resultados son diferentes y existen muchas prácticas y eso hace que sea difícil compararlos entre las empresas. Recuerden que el concepto de comparabilidad es un elemento que es fundamental y tiene 2 perspectivas. La perspectiva interna, que es la del uso de políticas uniformes, y la de la perspectiva externa,
que tiene que ver con la comparabilidad de las empresas. Y otro punto de los usuarios es que plantean que los niveles de desagregación que se hace de la información en los estados financieros y las notas, pues no resulta adecuado. Ustedes recuerdan que nosotros durante todo el tiempo, antes de las nuevas normas, teníamos unos criterios de agregación y desagregación que se basaban en los PUC. Estos criterios, pues muchas veces no separaban partidas que eran distintas y esto generaba dificultades, pero mire que aquí el mismo IASB está planteando que los mismos criterios actuales no son adecuados. Y otro tema que es relevante es que cuando se suministran medidas de rendimiento que no son GAP o no son las NIF, sino que son las de la gerencia, pues se tiene claro que estas medidas proporcionan información que es útil para quien mira el estado financiero, ya me refería al informe de gestión, pero que es necesario mejorar la forma en que se presentan esas medidas. Y otros temas adicionales es que cuando existen opciones de clasificación y presentación, pues esto dificulta los estados financieros. ¿Qué es lo que hace el IASB frente a estos temas? Pues hace unas propuestas que son las que están allí incorporadas dentro de este borrador de norma. Y lo que se hace es que se introducen unos nuevos subtotales en el estado de resultados, se refuerzan los requisitos de desagregación y desgloses de la información, se exigen mayores revelaciones sobre las medidas de rendimiento de la gerencia, que como ya les decía, pueden estar en informes separados y no forman parte de los estados financieros. Esto puede generar, digamos, dificultad para medirlo. Y se establecen cambios específicos al estado de flujos de efectivo. ¿Qué se espera de estas propuestas claves? Pues como ya lo indicaba, pues esperaría que hubiese una información más relevante y una estructura del estado de resultado que fuera más comparable entre todas las entidades. También se trataría de buscar un elemento que es importante y es el de que las partidas materiales sean relevadas, aun cuando no es propósito de esta charla referirme a eso. Es claro que la materialidad es fundamental para las decisiones. Lo que es material es lo que se revela y entonces cuando uno mira de una manera muy prescriptiva las normas, pues termina revelando cosas que no son importantes y esto oculta lo verdaderamente importante. También lo que se busca es que haya más transparencia en los informes, mayor disciplina en el uso de las medidas GAP y no GAP, que las revelaciones estén en un único lugar. Miren ustedes que un problema que nosotros teníamos con los planes de cuentas anteriores, como hacíamos la contabilidad, es que para encontrar información de un componente, había muchos lugares donde teníamos que buscar del balance y de las notas, y eso generaba dificultades, y también mejorar la comparabilidad entre las entidades. Este es como los beneficios esperados respecto del tema. Pero yendo al grano, voy a referirme al tema principal que está desarrollado en esta norma, y es el relacionado con los subtotales que se presentan en el estado de resultados. Hay una, digamos, todo este proyecto parte de que cuando se comparan estados financieros de entidades, se encuentra un conflicto entre la forma en que se presentan lo que nosotros llamamos los ingresos de las actividades ordinarias, que son parte de las actividades operacionales de la entidad, y el resultado neto. Es decir, es como si usted mirara el resultado operacional y la utilidad neta. Entonces, ese tema genera conflictos y entonces, pues uno encuentra muchísimos conflictos y es que las empresas cuando presentan su estado de resultados y su utilidad operacional, dice el IASB que de una muestra de 100 empresas, 63 compañías presentaban diferencias en lo que reportaban en su estado de resultados y que habían aproximadamente 9 diferentes definiciones dentro de lo que se presenta. Aquí se propone, por ejemplo, un caso de lo que son las participaciones en los beneficios de las asociadas y negocios conjuntos. Y aquí se puede ver que el 28% de los estados financieros que fueron analizados incluían eso dentro del resultado operacional, pero el 72% no lo incluía. Estos son los beneficios por participaciones. Lo mismo sucedía con los costos de los intereses. Y aquí había algo que es bien claro porque son los costos de los intereses de los pasivos por pensiones de jubilación. Entonces, ustedes encuentran aquí que un 25% lo incluía dentro de sus beneficios operativos, no era tan claro un 23% y un 52% no los incluía. ¿Qué genera eso? Que dentro del estado de resultados,
pues las empresas muestran diversas formas de clasificación. Claro, eso termina afectando la comparabilidad que tienen los estados financieros. Por eso, este proyecto lo que hace, y ustedes lo pueden detallar si miran los documentos, pues lo que hace es proponer unas nuevas estructuras. Cuando uno mira esto, uno como que encuentra una partida que antes aparecía dentro de nuestros planes únicos de cuentas. Pero tal vez lo interesante de este tema es que al presentar el estado de resultados en esta propuesta que está aquí, pues se va a poder establecer una relación con el estado de flujos de efectivo. Ustedes ven aquí que el primer subtotal de la partida es el beneficio operacional. En el beneficio operacional, pues aparecen todos aquellos ingresos de las actividades ordinarias de la entidad y que formarán parte también de los flujos que han generado las operaciones. Pero aquí hay algo muy interesante que está más abajo, y es que respecto de las participaciones que las entidades tienen en lo que se llama en los estándares internacionales como asociadas y negocios conjuntos, hay una clara separación de esas partidas del beneficio operacional. Y ustedes ven que hay como dos partes de esos beneficios que se generan. Una parte que está relacionada con asociadas y negocios conjuntos que están integradas al negocio, y otra parte que está relacionada con asociadas y negocios conjuntos que no están integradas. Pero también ustedes pueden ver allí que los ingresos por dividendos también se incorporan después de la utilidad operacional. Hay una separación aquí adicional para después llegar a un subtotal, que son los beneficios antes de financiación e impuestos, y seguidamente incorporar allí los gastos de las actividades de financiación y aquellos temas que están relacionados con las pensiones, llegando a la utilidad antes de impuesto y al beneficio para el año. ¿Qué es lo que hay aquí? Una nueva propuesta de rendimiento. Pero aquí quiero detenerme un momento porque hay un tema que es fundamental para nosotros evaluar. Ustedes saben, los que están revisando este chat, que cuando uno está aplicando las NIF plenas, las participaciones en asociadas y negocios conjuntos se miden por el método de participación patrimonial. Esa es una práctica que sería dada en los estados financieros principales. Pero en el caso colombiano, uno tiene que analizar esto teniendo en cuenta que las entidades controladas deben ser consolidadas. Ahí hay unas diferencias con el estándar internacional que es importante tener en cuenta para comprender esto. Porque en la perspectiva de las NIF completas, en estos espacios que se están registrando, las participaciones en asociadas y negocios conjuntos, pues son los que resultan de medir, de aplicar el método de participación patrimonial. Pero si se tratara de una entidad controlada, recuerde que ellas deben ser objeto de consolidación. Y en esta estructura, pues los ingresos y gastos de esas entidades controladas estarían en la parte del beneficio operacional, porque hay que entender que esto es un estado financiero consolidado y no es un estado financiero separado. En el caso nuestro, tenemos que tener presente que cuando yo elaboro un estado financiero separado, yo debo medir esas inversiones por el método de participación patrimonial, y cuando lo consolido, pues eso se vería distinto porque ya no tendría inversión. Pero lo que hay fundamentalmente aquí es una forma de presentación distinta, sugerida. Ustedes encuentran dentro de la propuesta un documento que contiene ejemplos en el cual pueden ampliar todas estas nuevas estructuras. Estos subtotales que ustedes están viendo aquí, beneficio operativo con las asociadas integradas, el beneficio operativo antes de impuestos, el beneficio antes de impuestos, son lo que se llamaría las medidas de rendimiento GAP. Pero estas son las que pueden generar un conflicto con las medidas de rendimiento GAP que se utilizan en los informes de gestión de las empresas. Este es un ejemplo, pero fundamentalmente, digamos que el gran reto está en poder hacer una separación de esas actividades dentro del estado de resultados. Como ustedes ven, hay una estructura operativa, una estructura de inversión y una estructura de financiación. Sobre eso, a veces tenemos dificultades cuando hacemos un estado de flujos de efectivo, porque el problema no solo se presenta en el estado de resultados, sino también en el estado de flujos de efectivo. Aquí está dando unas directrices para saber qué se conecta en las actividades de operación.
siempre nosotros tenemos dificultades cuando encontramos la palabra ingresos de actividades ordinarias, que son fundamentalmente la operación, y encontramos otros ingresos y gastos que no están relacionados con la operación, y eso nos genera dificultades para saber dónde ponerlo. Antes nosotros teníamos algo que se llamaba en el PUC no operacional y operacional, y eso nos generaba pues unas categorizaciones que son distintas, pero aquí lo fundamental es que la propuesta que se está haciendo del cambio de la norma está dando unas indicaciones para poder establecer esas medidas de rendimiento gap y no gap y establecer cómo se relacionan con ellos. Ahora bien, hay una cosa que es importante y es, en esta estructura es muy importante los vínculos que se tienen con otras entidades. Entonces, cuando se hablaba, por ejemplo, de las asociadas y negocios conjuntos, es común que una vez eso lo ponga en la estructura operativa o no lo ponga en la estructura operativa. Entonces, digamos, ahí habían diferentes posturas que a veces no son tan claras de la norma y que se aclaran acá, ¿sí? Y pues fundamentalmente, digamos, la propuesta lo lleva a uno a dos situaciones concretas que ya lo refería. Uno, los ingresos y gastos que se generan de la utilización del método de participación patrimonial van a ser excluidas de la estructura de operación. Ustedes ven en la diapositiva anterior que se presentaba allí en dos partes separadas, una en la que se incluían las que estaban integradas al negocio y las que no estaban integradas. Entonces, ese es uno de los cambios importantes relacionados con las asociadas y negocios conjuntas, además de las nuevas medidas de rendimiento y desempeño. Pero hay un elemento que también es importantísimo y es el tema del EBITDA. El EBITDA generalmente es una medida que utilizan las empresas y que se incorporan en los informes de gestión. Digamos, algunos lo conocen como la utilidad operacional antes de las depreciaciones y amortizaciones. Y aquí hay una cosa muy interesante porque el IASB al estudiar el tema encuentra que no hay una única medida de EBITDA. Es posible que uno concluya que el EBITDA es la utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones, pero resulta que hay en la práctica otros EBITDA distintos que se calculan de diferente manera. Por eso, lo que el IASB dice es, bueno, si es que queremos una medida que sea la utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones, pues vamos a decir que esa medida es una medida GAP o una medida NIF y no es una medida no GAP, ¿sí? El EBITDA podría ser una medida no GAP. Para no meterse en la discusión de las diferentes formas, entonces él entra a definir el concepto como que la utilidad operacional antes de depreciaciones y amortizaciones no es una medida no GAP, sino que es una medida de rendimiento de las NIF, y por eso él no etiqueta el concepto de EBITDA, pero es claro que este es un concepto fundamental, porque el EBITDA siempre se calcula sobre la utilidad operacional. En general uno encontraría muchas prácticas de esas, pero pueden haber diferencias. Ahora, hay un elemento que para el IASB es muy interesante y es el que tiene que ver con las entidades financieras. Porque resulta que digamos, eso tiene que ver con la dificultad que existe para uno poder incorporar en una actividad los intereses de financiación. Entonces, por ejemplo, una entidad financiera, pues su actividad operacional es prestar plata y tomar plata pagando intereses. Luego, los intereses forman parte de las actividades de financiación. Entidades del sector real muchas veces tienen un componente significativo de financiación de las ventas a sus clientes y es probable que esto represente un beneficio operacional. Entonces, la norma, como ustedes saben, pues a veces permitía que ciertas actividades fueran clasificadas como operacionales o de financiación. Sobre eso se va a proponer un cambio en la norma. Y particularmente, pues para las entidades financieras, pues todos los intereses formarán parte de las actividades de operación, y lo que hace la norma es que propone ciertos requisitos para que algunas empresas, como el caso del sector financiero, clasifiquen la categoría de operaciones los ingresos y gastos que en general en otro tipo de entidades serían categorizados como actividades de financiación. Dicho de otra manera, esa práctica de que lo coloquen en un lado o en otro va a ser establecida de manera más formal, de tal manera que no se puedan estar haciendo clasificaciones arbitrarias sobre el tema de las actividades de operación y inversión. Esto que ustedes están viendo aquí
Es el ejemplo de un banco de inversión minorista. Si ustedes ven, digamos, la estructura es distinta, porque inclusive la propuesta pues emite algunos ejemplos relacionados con las entidades financieras y muestra esta estructura, y es claro que en esta estructura pues las actividades de financiación, ¿sí?, pues estarían incorporadas dentro de lo que se llamarían los ingresos de actividades ordinarias, lo que también podría ocurrir para otro tipo de entidades. Ese es como un resumen general de lo que les puedo plantear respecto del tema de las actividades, de la separación o las medidas de rendimiento nuevas que se han generado frente a este tema. José Hernando, no sé si hay alguna pregunta. Por acá yo tengo una pregunta, sí señor. Dice, según su presentación, dice José Chaparro, ¿se podría afirmar que el ORI desaparecería? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero y me da pie para poder aclarar un tema. Nosotros, a nosotros nos han generado un conflicto con el ORI, no obstante que eran unas partidas que antes teníamos en el patrimonio. Y voy a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla, aclarar esta inquietud. El estado de resultado, lo que se llama el estado de rendimiento y desempeño, en realidad son dos estructuras. Una estructura que se llama el estado de resultados y otra estructura que se llama el otro resultado integral. Es decir, el otro resultado integral es una estructura por fuera del estado de resultados. En esa estructura por fuera del estado de resultados se incorporan partidas que han sido contabilizadas y registradas contra el patrimonio, lo que nosotros antes hacíamos. Ese tipo de partidas no se consideran parte del estado de resultados en un periodo, pero sí podrían considerarse en otro periodo. Luego son partidas que no son pertinentes para ser incluidas en el estado de resultados en un periodo y que se aplaza su traslado al estado de resultados. Cuando yo me estoy refiriendo al estado de resultados, eso es distinto de referirme al otro resultado integral. Porque no obstante que lo que está en el otro resultado integral afecta el rendimiento de una entidad, porque es lo que va a afectar en periodos futuros el rendimiento, sí es importante que se tenga en cuenta que al referirme a lo que se llama aquí el profit or loss, el estado de resultados, es distinto del otro resultado integral. Aquí no se va a acabar con el otro resultado integral, porque todas aquellas partidas que no sean registradas contra el estado de resultados y sean contabilizadas contra el patrimonio, pues los cambios que se originen en el periodo van a tener que estar en el otro resultado integral, que es una estructura por fuera del resultado. La suma del resultado del periodo más el otro resultado integral conforma lo que se llama el estado de rendimiento de desempeño o lo que llamamos el estado del resultado integral, pero son dos estructuras distintas. Estas estructuras se pueden presentar unificadas en un único informe o también por separado. Y sobre eso quiero señalar una cosita que que parece que es importante, y es muchas empresas que aplican las normas de pymes, aquí estamos hablando de normas del grupo 1, probablemente no tengan otro resultado integral. Por ejemplo, si una entidad utiliza básicamente el costo histórico como base de medición, como ocurre, por ejemplo, en las microentidades y en muchas pymes, pues es probable que esas entidades no tengan esa estructura del otro resultado integral y lo que tengan es únicamente un estado de resultados. Los componentes del otro resultado integral en las pymes son mucho menores que en las normas full y digamos que uno podría decir que están casi fundamentadas en el uso del modelo de revaluación para las propiedades planta y equipo. Luego la complejidad es muchísimo menor. Pero ahí la respuesta sería, estamos hablando del estado de resultados y no del otro resultado integral. El otro resultado integral no se va a acabar. Pero deberá tenerse en cuenta que muchas de las partidas que se contabilizan contra el patrimonio y se presentan en el otro resultado integral, en otros periodos distintos se reciclan al estado de resultados. Las normas son claras al establecer cuándo se reciclan y cuándo no se reciclan, y por eso es que al presentar el ORI usted tiene que mostrar separado lo que se recicla de lo que no se recicla. Esa es como la respuesta a la pregunta. No sé si haya otra frente a este tema. Aló. Aló, listo, no. Podemos continuar entonces. Por ahora no hay más preguntas. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que se refería al tema de las nuevas medidas de rendimiento en el estado de resultados.
Como ustedes ven, hay un enfoque hacia presentar, digamos, otros subtotales, que es lo que se llama medidas GAP y medidas no GAP, que son las de la gestión. Entonces, volvamos a nuestra presentación. Entonces, otro elemento que es fundamental es el de la desagregación. Y aquí hay unos elementos que son fundamentales. Si las entidades, si una persona que trabaja y lleva contabilidad o aplica la norma de información financiera del grupo 1, se dará cuenta que en el marco conceptual hay un nuevo capítulo, que es el capítulo 7, y en ese capítulo están los criterios de clasificación y agregación. Los criterios de clasificación se refieren fundamentalmente a la forma en que las partidas se clasifican para efectos del reconocimiento, medición, presentación y revelación. Eso tiene que ver con una unidad de cuenta. Y los criterios de agregación y desagregación se refiere a la forma en que ellos se unifican en los estados financieros. Esto es muy interesante porque nosotros en Colombia, como nos acostumbramos a vivir de los PUC, los PUC eran estructuras de registro para el registro de información, terminaban convirtiéndose en estructuras de presentación. Esto generaba que no se aplicaran los principios generales de presentación y desagregación. Y muchas veces se agregaban partidas que eran similares o no se separaban adecuadamente o se clasificaban partidas inmateriales. Luego aquí, ahora en este escenario, lo que tenemos es una oportunidad para volver sobre esos criterios de agregación y desagregación y clasificación. Y por eso es que es importante todo el tema de los desgloses de los gastos operativos por su naturaleza, por su función, la clasificación corriente, no corriente, los principios de agregación y desagregación que permiten que las partidas distintas se separen y las que son similares se puedan unificar, los criterios para agrupar, por ejemplo, elementos inmateriales en los estados financieros. Hay una cosa que a mí siempre me llamaba la atención de los planes de cuentas y es que existía la cuenta de otros activos. Y dentro de otros activos existía la cuenta diversos. Y cuando uno llegaba al diverso, existía el otros. Entonces era otros activos, diversos otros. Esa es una cosa que claramente es irregular y eso es una mala revelación. Esta propuesta de modificación se va a referir a esta norma. Entonces miren que hay una cosa que es fundamental y es que nosotros siempre tomamos las notas como parte complementaria de lo que está en los estados financieros. Entonces, incluso nosotros cuando nos referimos a la revelación, lo separamos de la presentación, porque si decimos presentación, entonces pensamos en la estructura del estado financiero. Pero si decimos revelación, nos vamos a las notas. En realidad, las dos cosas son revelaciones. Pero lo que sí es claro es que la vista del estado financiero principal es la primera vista que tiene un usuario con los estados financieros. Las notas proporcionan desagregaciones. Entonces, los criterios de clasificación, agregación, desagregación, pues digamos que se aplican tanto en los estados financieros como en las notas. Hay más agregaciones en los estados financieros que en las notas. Las notas tienen unos niveles de agregación distintos. Pero detrás de ello hay unos principios. Revisar esta propuesta de norma, pues es volver y reconocer esos principios. Nosotros no hemos reparado mucho en los principios de revelación, porque como siempre nos basamos en planes de cuentas, no era un asunto importante para nosotros, porque siempre la estructura del plan de cuentas era nuestra estructura de presentación y de revelación, y entonces lo que hacíamos era que las desagregaciones a nivel de cuenta eran las notas y las cuentas principales eran los contenidos principales del balance. Eso claramente es una mala revelación y pues aquí la norma pues lo que exige es que se apliquen esos criterios para poder que los usuarios puedan tener una mejor información para tomar decisiones frente a esas partidas, porque todo tiene que estar alineado con el objetivo. Y se supone que al presentar y revelar, tal como lo decía incluso el artículo 113 del 2649, pues yo debo tener en cuenta los principios de presentación y revelación, cosa que nosotros no teníamos muy claro, pero que hoy sí hay una oportunidad de ver cómo es que se aplican esos principios. Entonces, aquí hay algunas referencias sobre el tema de las desagregaciones de partidas, pues la norma incorpora algunas guías para establecer desagregaciones y agrupa algunos elementos. Entonces, por ejemplo, cuando hay elementos inmateriales, pues uno los puede agrupar porque se parte de la idea de lo que es, de que las partidas distintas se separan. Si yo quiero generar una información más útil, pues lo que es distinto lo tengo que separar.
Eso es muy claro, por ejemplo, ahora que nos aparecen a nosotros, por ejemplo, los activos biológicos que antes formaban parte de los inventarios, las propiedades de inversión que antes formaban parte de las propiedades planta y equipo, las clasificaciones corrientes, no corrientes, los activos por impuestos diferidos, los pasivos por impuestos diferidos. En la medida en que yo separe lo que es distinto, la información es más útil. Lo que pasa es que hay partidas que son inmateriales y no las tengo que separar tanto, ¿sí? Yo siempre recuerdo cuando uno miraba un estado financiero hecho bajo la estructura anterior y entonces uno veía otros activos y por efecto de las valorizaciones los otros activos se habían convertido casi en el 50% del balance de las empresas, pero todo estaba en otros y entonces uno tenía que encontrar partidas separadas. Esos son criterios de presentación y esta norma pues aborda esos elementos de una manera mucho más técnica aplicando los principios que están dentro de la estructura conceptual. Por eso, digamos, van a haber algunos cambios relacionados con la forma de presentación del estado de resultados. Ustedes saben que existe la presentación por función, la presentación por naturaleza, que esto es de elección libre. Ahora van a haber unos nuevos lineamientos respecto de este tema y pues se van a establecer como unas guías para saber cuándo puedo utilizar una presentación funcional, como lo que antes le mostraba, o una presentación por naturaleza, como lo permite la norma. Ustedes están aquí pueden estar viendo una presentación por naturaleza, que es distinta de la presentación funcional a la que generalmente estamos acostumbrados en las empresas del sector real. Entonces, allí hay unas reflexiones sobre este tema que es importante revisar y si es posible comentar directamente al emisor internacional. Pero hay un tema que sí es de una importancia grandísima y es lo que se relaciona con los ingresos y los gastos inusuales. Yo recuerdo que en las estructuras anteriores de los PUC existían unas cosas que se llamaban las partidas extraordinarias, los ingresos extraordinarios y los gastos extraordinarios. Pero digamos que existía confusión porque a veces uno no tenía claro si eso era parte de las partidas operacionales o las no operacionales. Pero ¿dónde está fundamentalmente el problema? Y es que se supone que cuando uno mira un estado de resultados y uno mira medidas de rendimiento como el EBITDA, uno busca que ese resultado sea un instrumento para poder medir el valor de un negocio. Pero hay un problema fundamental y es aquellas partidas que no son recurrentes en el negocio. Las partidas que no son recurrentes en el negocio tienen un menor valor predictivo, porque usted hoy puede tener un flujo en un periodo, pero ese flujo no se repite. Distinto de las actividades operacionales en las cuales el flujo sí se repite. Las normas de información financiera se dedican mucho a ese tema. Por ejemplo, cuando él le dice que separe las operaciones que continúan de las discontinuadas, pues es una forma de separar los flujos. Pero aquí, en este proyecto, pues sí aparecen unas directrices para ver cómo tratar esas partidas, porque se reconoce que los ingresos y los gastos inusuales tienen un menor valor productivo, un menor valor predictivo que aquellas que sí son de manera recurrente. Si estas partidas se revelan y se separan, entonces cualquier usuario podría utilizar los estados financieros para hacer otro tipo de predicciones. Y aquí quiero terminar con un elemento que es fundamental en este análisis que les estoy presentando. Y es que la contabilidad no tiene como objetivo mostrar el valor del negocio. Es decir, algunos a veces tenemos una confusión y pensamos que el valor contable es el valor del negocio. Eso no es cierto. El valor contable es el valor contable, eso no es el valor del negocio. Hay técnicas para determinar el valor del negocio. Por ejemplo, uno pudiese utilizar técnicas de ingreso o otras técnicas basadas en mercado. Los flujos corresponden con las técnicas de ingreso y poder suministrar una información que sea útil, ya sea, por ejemplo, para aplicar una técnica de múltiplos o las de flujos de caja descontados, es fundamental. Por eso, de lo que debe ocuparse la contabilidad es de suministrar la información suficiente para que esas proyecciones puedan ser hechas. No se ocupa la contabilidad de establecer el valor del negocio. Por eso es que va a exigir unas revelaciones adicionales. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un pago de impuestos de la propiedad o unos costos de reestructuración que tuvo que asumir la entidad. Si usted no separa eso de su actividad operacional, pues eso termina teniendo un efecto. Entonces, miren la importancia que tiene estas partidas y la importancia que tiene este proyecto respecto de estas preguntas que están asociadas con la forma en que las partidas se desagregan y desagregan en los estados financieros.
Entonces, hasta aquí ya va un segundo elemento, que son los criterios de agregación y desagregación. No sé si existe algún otro comentario frente a esto. Aló. Aló, aquí estoy. Tengo una pregunta de Néstor Orlando Uribe. Dice, para los casos en que las cuentas de otros ingresos es más relevante que los ingresos operacionales, ¿qué estructura de presentación tendría esta propuesta? Justo ahí es donde está el problema. Si los otros ingresos son más grandes que los ingresos operacionales, pues tiene un problema. Y tienes un problema de revelación. Es decir, uno diría que no se están cumpliendo los principios. Es que el problema fundamental está en que la revelación se fundamenta en unos principios. Muchas veces nosotros nos basamos en la regla. Entonces, si es que los otros ingresos son más grandes, pues a lo mejor lo que tiene que establecer es una estructura separada para mostrar esos otros ingresos, pero sin llamar los otros ingresos. Tiene que darle el nombre correspondiente, ¿sí? Porque es que cuando usted tiene, los ingresos de una entidad son fundamentales. Entonces, por ejemplo, si son ingresos de actividades ordinarias, hay una regla que dice que los ingresos se deben separar por sus diversas fuentes. Pero uno lo tiene que hacer considerando el concepto de materialidad. Es que cuando uno hace revelaciones, pues el concepto de materialidad también es fundamental, ¿sí? Uno revela aquello que es material. Si uno en un estado financiero tiene una partida de otros ingresos y la nombra así, y esa partida es más grande que los otros ingresos, no se están cumpliendo las afirmaciones de la gerencia respecto de las revelaciones. Y un auditor o el revisor fiscal debería indicar que los principios de revelación no están siendo cumplidos. Es posible que esté cumpliendo una regla y que es posible que esté siendo bien prescriptivo y esté cumpliendo las normas, pero es que lo que las NIF indican es una serie de principios. Entonces, pues en este caso, pues lo que yo le invitaría es a mirar de dónde vienen esos ingresos y a que incorporara una estructura separada de las otras en la que expresara de dónde vienen, de tal manera que un tercero pudiese identificarlo. Ahí tendría un problema de revelación. Digamos, también habría que calificar de dónde provienen esos ingresos, si esos ingresos son operacionales o son no operacionales, y pues hacer las separaciones que resulten pertinentes. Creo que aquí hay una oportunidad para identificar dónde estarían. Ustedes han visto que algunos componentes de otros ingresos y otros gastos que nosotros teníamos antes, lo que hicimos es que los subimos a la estructura operacional. Pero pues allá habían muchas cosas, podían ser actividades de inversión, financiación o actividades de operación. Si son de operación, pues habrá que separarlos siguiendo las reglas de clasificación y agregación. Lo invitaría a que revise el capítulo 7, lo relacionado con la clasificación y la agregación del marco conceptual de las NIF plenas, y que es el anexo 1 del 2270. Allí revisar eso le va a permitir tener una mayor idea de cómo deben hacerse las revelaciones. Recuerden que las aserciones, las afirmaciones, las declaraciones también son de las revelaciones. Eso está contenido desde hace muchos años en Colombia, y recuerden que estaba en el artículo 57 cuando se refería a las afirmaciones de la gerencia. También hay que revelar bien. Para revelar también se tiene que tener en cuenta la materialidad. Revelar cosas muy pequeñas que no son insignificantes oculta y oscurece la información, pero agregar mucho tampoco es adecuado. Ahí hay un equilibrio que tiene que tenerse en cuenta respecto de esto. Bueno, Listo. no sé si hay otra pregunta. No, podemos continuar. Bueno, vamos a otra. Yo no sé cuánto tiempo tengamos porque quiero dosificar el tiempo, porque me faltan dos cosas. Una, tal vez voy a ir un poquito rápido y para referirme a las medidas de rendimiento y de la gestión. Perfecto. Hay una cosa que es fundamental frente a esto, y yo creo que aquí tenemos un gran reto frente a este tema de las medidas de rendimiento y la gestión. Digamos, en las prácticas nuestras, digamos que nosotros nos ocupamos mucho del estado financiero, que es responsabilidad de la gerencia, pero muchas entidades no hacen adecuadamente el informe de gestión. Hacer un informe de gestión es fundamental. Y desde hace mucho tiempo, pues en las normas nuestras, en el Código de Comercio, el Código de Comercio se refiere a este tema. Es más, el principio general de revelaciones que existía en el 2649 claramente indicaba que los principios de revelación se cumplían con el informe de gestión. Es decir, hay un informe de gestión que es complementario de la información de los estados financieros, ¿sí? Y allí se presentan algunas medidas que no están en los estados financieros. Ello es fundamental. Incluso
el revisor fiscal tiene que pronunciarse sobre esas medidas de rendimiento y desempeño. Hasta tendría que rendir un informe directamente a la gerencia. Luego ese informe de gestión es fundamental, pero ese informe de gestión es de la administración, de la gerencia. Un revisor fiscal se pronuncia sobre lo adecuado de ese informe de gestión. Entonces, este documento es fundamental. A veces uno no lo encuentra porque lo más común es que digan que la entidad no presentó los estados financieros, pero regularmente cuando uno mira el estado financiero, pues no encuentra el informe de gestión. Entonces, ese es un tema que es muy importante porque muchas empresas, pues lo que hacen es que proporcionan otras medidas de rendimiento, que es lo que llaman aquí en el proyecto del MPM, que no están en los estados financieros. Esas medidas son comunicaciones que se tienen a los inversores. Recuerden que un inversor, cuando toma una decisión, pues tiene un instrumento que son los estados financieros, tiene el informe de gestión, pero él también tiene que mirar otras cosas, porque las decisiones las toma únicamente con los estados financieros. En épocas de incertidumbre como hoy, pues él tiene que mirar todo el tema de la economía, de cómo va a operar las incertidumbres, y el estado financiero es un instrumento. Pero, digamos, cuando esas medidas de rendimiento adicionales se suministran, los usuarios indican que eso no es tan claro y que eso como que presentan esas medidas, pero que eso como que no se reconcilia con los estados financieros. Entonces, la norma propone que cuando una entidad presente esas medidas, ¿sí? Aquí hay una clasificación de la forma en que se reportan en los estados financieros, que pueden ser ajustes al beneficio operacional, a la utilidad neta, que es lo que llaman ahí el profit, o el ajuste a la utilidad operacional, o un ajuste a la EBITDA, o un EBITDA ajustado. Entonces, la norma propone que cuando esas medidas se presenten en un estado financiero, pues esto demanda una importancia alta al informe de gestión. En el informe de gestión hay muchos elementos que son importantes. Por ejemplo, yo le diría, hoy los riesgos en las empresas están en los temas no financieros. Y generalmente los temas no financieros como riesgos ambientales, sociales, de gobierno, están en el informe de gestión. Entonces, si yo quiero mirar el riesgo como usuario, pues esto es fundamental. Pero también se requiere que se concilien esas medidas que no son financieras y que eso se revele en las notas. Fundamentalmente, eso es lo que propone la norma, porque generalmente están puestas en comunicaciones que son públicas por fuera de los estados financieros, pero lo que la norma dice es, bueno, si usted incluye ese tipo de medidas, pues haga una conciliación de esas medidas que no son NIF o no son GAP con las medidas que son GAP y que él llama como las medidas NIF a las cuales ya me refería. Eso seguramente va a ayudar a una mejor comprensión de los estados financieros y fundamentalmente lo que se propone es conciliaciones respecto de esas medidas. Por eso es que es muy importante ver qué otras medidas presenta la gerencia, además de las medidas que están en el estado de resultados, para que los usuarios puedan tomar decisiones y cumplirse el objetivo que tienen las normas. Entonces, si ustedes ven acá, aquí hay un ejemplo. En este caso, ustedes pueden ver que el beneficio operacional según las NIF es de 41.270. Pero resulta que detrás de esos 41.270 hay un ajuste de los ingresos ordinarios por unos gastos de reestructuración que se hicieron en el país A, que sería una partida no inusual. Todas estas partidas es importante que se separen y que se concilien esas medidas de gestión de la administración que se presentan dentro de un informe financiero. Pero claro, eso solo lo podemos entender si el informe de gestión existe y es elaborado por la gerencia y se reconcilian adecuadamente las partidas. Aquí hay un reto bastante grande y pues la norma va a traer eso. Incluso la norma, en esta diapositiva que les estoy presentando, que es lo que llamaría las medidas no financieras, ustedes pueden ver ahí que hay unas medidas que son especificadas por las NIF, que se refiere al profit or loss, que esa es la utilidad neta, dicho en español, al beneficio operacional, que es en el que surge la utilidad operativa, y hay otra medida que es el beneficio operacional antes de depreciaciones y amortizaciones. Esas son medidas que especifican las NIF, pero hay otras medidas de gestión, que es, por ejemplo, la utilidad neta ajustada, o el beneficio operacional ajustado, o el EBITDA ajustado. A esas medidas es que se refiere la norma. Otras medidas que pueden considerarse como subtotales de ingresos y gastos, pues pueden ser los relacionados con lo que se llama el flujo de caja libre, que se utiliza para hacer valoraciones de empresas, o el retorno sobre el patrimonio,
o la deuda neta o otras medidas que presentan la gerencia. Aquí hay una conexión entre las medidas de gestión y las medidas NIF y una preocupación permanente porque esa información sea suministrada a los usuarios. Y esto se entiende cuando uno comprende cuál es el objetivo de las NIF. Las NIF tienen unos objetivos: generar información que sea útil para tomar decisiones. Las decisiones de los usuarios fundamentalmente están en dos vías: predecir los flujos de efectivo del negocio, evaluar el rendimiento o desempeño del negocio, medir la situación financiera de la entidad y ver cómo se han gestionado los recursos. Entonces, eso es fundamental y todas las NIF están direccionadas hacia este propósito. Entonces, no sé si hay alguna pregunta sobre las medidas que son las medidas de gestión y las medidas NIF y la vinculación que se da entonces entre los informes financieros, los estados financieros y las medidas de gestión de la gerencia que técnicamente estarían en un informe de gestión. No, doctor, hay unos comentarios, pero creo que podemos seguir al siguiente tema para poder abordarlo todo. ¿Me parece? Bueno, el otro tema es el estado de flujos de efectivo. Ya me había referido a eso. Y es que, digamos, en la clasificación actual, digamos, esta diapositiva resume dónde está el problema. Fundamentalmente, la norma actual dice que los intereses pagados pueden clasificarse como actividades de operación o financiación. Luego eso es una libre elección. Los intereses recibidos se pueden clasificar como actividades de operación y de inversión. Los dividendos recibidos, dice la norma, que son actividades de operación o de inversión, y los dividendos pagados, actividades de operación o financiación. Eso genera un problema, porque entonces si es una elección, en la medida en que muchos eligen distinto, pues es donde se encuentran las diferentes formas de presentar esta información, y eso es lo que hace menos comparable la información, cosa a lo que me refería antes. ¿Qué propone la norma? Entonces, la norma indica que muchas entidades los intereses pagados siempre los ponen como actividades de financiación, no obstante que hay otras prácticas en general. Los intereses recibidos generalmente están como actividades de inversión. Los dividendos pagados son actividades de inversión y los dividendos pagados son financiación. Y él aquí lo que va a indicar es que la clasificación depende de la forma en que se clasifica en el estado de resultados. Si ustedes pueden ver, hay una clara conexión entre el estado de flujos de efectivo y el estado de resultados, porque antes seguramente esa conexión no existía. A mí me llama a veces la atención que a veces la información de las notas no cruza con lo que está indicado en el estado de resultados y pues eso es un error. Entonces, la norma lo que le va a decir aquí es, señores, mire, la clasificación de los intereses pagados, recibidos y los dividendos va a depender de la clasificación de los ingresos y gastos que usted haya hecho en el estado de resultados. Él tiene claro que algunas entidades, como los bancos o algunas entidades que tienen un componente de financiación importante, van a clasificar eso como actividades de operación. Pero la clasificación ya no va a ser arbitraria. Tiene que haber un nexo entre el estado de flujos de efectivo y el estado de resultados. Recuerden que todas estas discusiones, pues lo que están buscando es mejorar la forma en que se comunica la información a los usuarios. Si uno no entiende el objetivo que tienen los usuarios respecto a la información y entiende los estados financieros de manera prescriptiva, pues no va a poder entender estos conceptos que están aquí y que seguramente van a formar parte de los cambios de la NIC 1. Como ustedes ven, pues digamos va a haber una conexión entre lo que se presenta en el estado de flujos de efectivo y en el estado de resultados, de tal manera que usted pueda relacionar de mejor manera el flujo de efectivo operativo de inversión o financiación con el estado de resultados, que como ustedes veían en la primera diapositiva, pues se presenta debidamente separado. Ese es fundamentalmente, digamos, lo que yo tenía por presentarles. Como les he indicado en la primera parte de esta presentación, ustedes han visto el link donde pueden ver el documento completo. Allí existe la propuesta de norma, está en español y está en inglés para quien la quiera ver. Existe un resumen de la norma que usted va a poder ver allí, identificar de manera más clara. Y hay un documento que contiene ejemplos, ese sí está en inglés, pero le puede ayudar muchísimo porque tiene estructuras del estado de resultados. Pero cuando comience a mirar los temas, pues va a tener que tener claro que lo que se está buscando es cómo comunicar la información a los usuarios. Ustedes saben que las NIF se enmarcan en un enfoque utilitarista de información.
que parte del supuesto que la información es útil para tomar decisiones. Y uno, cuando elabora los estados financieros, más que el cumplimiento de las normas y ser prescriptivo, lo que tiene que estar pensando es que si la información que usted está suministrando es verdaderamente útil para los usuarios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estados financieros de propósito general. Y los estados financieros de propósito general se dirigen a usuarios indeterminados que no tienen acceso a la información. Por eso es tan importante convertir el estado financiero en un instrumento de comunicación que sea más efectivo. Esa es una presentación de la norma. Espero que la puedan revisar, la puedan leer y que estén muy atentos a todos estos temas y que si le consideran pertinente, hagan sus contribuciones al emisor internacional y también al Consejo, donde con mucho gusto seguiremos apoyándolos en este proceso de mejorar la información financiera y de generar información más transparente. Muchas gracias a todos los que han asistido. No sé si hay alguna otra pregunta. Con muchísimo gusto las puedo resolver. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Por acá el doctor Luis Raúl Uribe, que está conectado todos los días, muy juicioso con nosotros, dice, estimada Wilma, ¿cree que las NIF van a incluir los temas de contabilidad ambiental, contabilidad social y la RSE o no tienen nada que ver con ello? Mire, pregunta interesantísima. Lo que yo no pensaría en las NIF. Yo le diría es que el mundo va hacia los reportes integrados. Existen marcos de referencia sobre temas de sostenibilidad. Reportes integrados es uno. Existen otros como el SASB, existe el GRI. Pero la contabilidad va a terminar integrando. Ya muchos países generan reportes integrados. En el caso colombiano, hay muchas empresas. Hay una lista, como unos 4.000 informes que están en las bases de Corporate Reporting y otra base que no recuerdo el nombre, donde existen muchos reportes de sostenibilidad. Entonces, el reporte va hacia integrarse, van a integrarse los temas financieros y no financieros. Pero, ¿qué sucede hoy? Hoy que es claro que esos temas no se están incorporando. Hay una discusión que tal vez para Raúl le interesaría, y es, hay un proyecto del IASB que se refiere a los comentarios del informe de la gerencia, que es como el informe de gestión. Muchos de estos temas son del resorte de la gerencia y deberían estar allí incorporados. Pero ya existen muchos documentos y, por ejemplo, hay un documento de UNTAC que yo tuve la oportunidad de traducir que habla de cómo las empresas pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y allí ese documento indica cómo medir estos temas sociales, ambientales, de gobierno y cómo presentar información sobre ello. Pero estos generalmente han estado integrados dentro de los reportes de sostenibilidad, no dentro de los reportes financieros. Pero yo les diría una cosa y lo comentaba al comienzo. Lo que los contadores tradicionalmente hemos trabajado en normas de información financiera, en auditoría, en impuestos. Esos servicios, que son los servicios tradicionales, vienen disminuyendo de manera significativa y la profesión en el mundo está trabajando en otras cosas. Esas otras cosas, una de ellas es estos temas de sostenibilidad de gobierno que son relevantes. Entonces, la contabilidad, seguramente el futuro nos traerá la necesidad de elaborar reportes integrados. ¿Por qué? Porque es que los riesgos hoy ya no son los riesgos financieros, hoy los riesgos están en los temas no financieros. Los temas no financieros son los temas que los inversionistas hoy están mirando y le están dando muchísima relevancia. Por ello, todos estos temas de los estándares de los reportes de sostenibilidad son importantes. Hay unos marcos que los tienen. Por ejemplo, yo le recomendaría el SASB de Estados Unidos, que está dirigido a inversores. Tiene 77 estándares clasificados en 9 bloques por industria y sería muy interesante que los contadores nos ocupáramos de estos temas. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, a ver, por acá comenta el mismo doctor. Hay quienes dicen que las NIF quedan abolidas. Yo digo que serán revaluadas, dice el doctor Luis Raúl Medina. No, pues Luis Raúl Uribe. Pues las NIF son un modelo de contabilidad de causación. Es contabilidad financiera, como hay otros modelos. Digamos que tal vez lo que él está comentando es que, por ejemplo, en una situación como la de hoy, en el corto plazo es muy importante ver los flujos de un negocio. Pero yo no diría que las NIF quedan abolidas. Ahora, yo sí plantearía una reflexión frente a eso, y es que cuando uno habla de las NIF, pues fundamentalmente a nivel internacional hay dos marcos, el marco full y el marco PYME. Hoy yo me he referido al marco full, que es de las empresas grandes. El marco PYME es un marco simplificado, contiene muchas simplificaciones
y termina basándose fundamentalmente en el costo. Pero también nosotros construimos un marco que no es NIF, que es el marco de las microempresas, pura contabilidad de costo histórico. Entonces, cuando uno dice NIF, pues si el tema se refiere a la contabilidad de causación, pues la contabilidad de causación seguirá siendo el modelo más útil para poder tomar decisiones. Lo que pasa es que pues, las normas de información financiera que permiten hacer un reporte financiero no tienen como objetivo reflejar el valor del negocio. Y claro, si yo entiendo la pregunta en el sentido de que el valor del negocio es otra cosa y que tenemos que ocuparnos de otros temas, por ejemplo, conocer sobre enfoques de valor distinto, como enfoques de ingreso, enfoques de mercado, poder entender un resultado para poder extractar la información que necesitamos para determinar el valor, claro que sí, pero la información de base de causación seguirá existiendo. Ahora, yo consideraría que hay empresas tan pequeñas que tienen una base únicamente transaccional de corto plazo y a lo mejor a esas muy pequeñitas tal vez sí les resultaría útil un modelo de caja, pero pues ese es un tema que hay que revisar porque pues nuestra contabilidad siempre ha sido de causación y frente al escenario del objetivo que es propuesto, pues ellas seguirán siendo útiles frente a eso, ¿sí? Entonces, pues yo no creo que habría que acabar con la contabilidad financiera. Ok. Listo, doctor. Pues muchísimas gracias. No No, tengo por gracias a acá usted. más intervenciones. Muy rico escucharlo como siempre. Bueno, Yo creo que el doctor Zuluaga se quedó sin internet porque se nos desapareció de pantalla. Entonces, pues a todos los que están con nosotros, muchísimas gracias. Los quiero invitar mañana, 1 de mayo. Vamos a tener un especial, todos nuestros productos que tienen que ver con normas laborales van a estar con el 50% de descuento y vamos a tener un seminario en vivo para aclarar dudas con el doctor Coral. Va a ser a partir de las 2:30 de la tarde. Pueden entrar todos, es un webinar, van a resolver las inquietudes de 2 a 5:30 de la tarde más o menos. Entonces, todo el mundo invitados. Volvemos con nuestras charlas en casa a partir del lunes. Ya les voy a contar qué vamos a tener el lunes para que estén conectaditos. Recuerden que seguimos en esta cuarentena, cuidándonos. Mientras nos estemos cuidando, pues vamos a estar pues protegidos. Y vamos a actualizarlos porque actualícese y nuestros amigos y conferencistas están pendientes de hacer este esfuerzo, un esfuerzo para todos. Listo, entonces tenemos a las 11 de la mañana el estado de indefensión del revisor fiscal en la realidad social empresarial. 11 de la mañana con el doctor con el doctor Harvey Rincón. Nos esperamos entonces el martes 7, el lunes acá el lunes 4 vamos a tener al doctor Luis Henry Moya. Las NIF y las NIAS que se consideran deben ser modificadas por los estados financieros frente al COVID-19. A las 11 de la mañana con el doctor Jaime Monclú vamos a tener la bancarización, sus objetivos y la tendencia en Colombia para ampliarla por efectos del COVID. Entonces, doctor, acá va a estar también el doctor Luis Henry Moya, le estaré mandando el link para que participe con bueno, nosotros. muchísimas Perfecto. gracias. Saludos para todos y feliz día. Feliz Muchísimas tarde. gracias. Feliz tarde a todos. Bueno, feliz almuerzo, feliz confinamiento y nos vemos entonces el lunes. Recuerden, mañana todos nuestros productos que tienen que ver con actualización laboral están con el 50% más el webinar que vamos a tener con el doctor Coral. Entonces, ahora Bueno, sí, nos muchas despedimos. gracias. Gracias, doctor. Chao, chao.